Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Yo soy Salva Valero. Esta noche tenemos de nuevo voces de los muertos, y es que tenemos la segunda parte de este especial de psicofonías que estamos teniendo aquí en Noches de Terror. Así que tenemos una noche más con nosotros a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Hola Salva, buenas noches. Y tenemos también con nosotros a Alberto Cabañas. Alberto, buenas noches. Un placer acompañaros en esta segunda parte de Psicofonías. Buenas noches. Bueno, chicos, esta noche volvemos a tener un programa terrorífico. Vamos a escuchar audios que seguramente tardarán tiempo en dejar de sonar en nuestras cabezas. Y es que, bueno, el tema de las psicofonías, ojalá fueran solo eso, audios, pero en algunas ocasiones parece que hay algo más. A veces una sola psicofonía puede dar pie a todo un misterio o todo un descubrimiento. Vamos a comenzar, Yolanda, si te parece, con una historia singular, ¿no? Porque empezó con una psicofonía, pero tirando, pues, dio la cosa más de sí. Exacto. Mira, esto comienza en el año 1987. En ese año hay una desaparición de un niño pequeño. No saben qué ha pasado y al cabo de unos días, pues los secuestradores se ponen en contacto con los padres y quieren negociar con ellos, pues, un rescate con un dinero. Pero ¿qué pasa? Que los padres, pues, no eran unos padres muy adinerados y no tenían dinero para poder pagar el rescate. Al final no llegan a ningún acuerdo y no se sabe nada de ese niño. Pasan los días y no se sabe nada. Al final, pues, se le da por desaparecido y ya está. Pero fíjate que 4 años después, por otro caso que no tiene nada que ver con la desaparición de este niño, detienen a unos delincuentes. Y estos delincuentes, a la policía, confiesan que son los asesinos de ese niño desaparecido hace 4 años. Entonces la policía, investigando, les dicen que lo enterraron en una casa. Uh-huh. Y la policía va allí. Con la curiosidad, fíjate, que los inquilinos de esa casa ya no vivían allí. Hacía 2 meses que se habían trasladado. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues fíjate, porque ellos comentaban que oían como lamentos de niño y como si merodeara por la casa o corriera por allí un niño. Y durante 2 meses escuchándolo, pues al final decidieron trasladarse a otro lugar. Al final encontraron el cadáver de este niño y bueno, ahí quedó la cosa. Pero más tarde, un equipo de investigación de lo desconocido fueron a esa casa a investigar a ver si conseguían grabar alguna psicofonía o algún registro. Y sí, al final, cuando reprodujeron lo que habían grabado, había una psicofonía que decía ¿por qué a mí? Y era la voz de un niño pequeño. Claro, en este caso el mensaje es lo que comentábamos en el anterior programa, como una psicofonía inteligente y con significado con lo que había ocurrido, ¿no? Porque seguramente esa entidad y ese niño se preguntaba por qué lo habían asesinado a él o por qué su vida había terminado tan pronto, ¿no? Claro, ¿por qué le había sucedido a él eso? ¿Qué había hecho él o para que le pasara eso? Fíjate, ¿no? Una intrusión que tiene que ver con un secuestro, con un asesinato. Y es que, claro, el tema de las psicofonías a veces también hay que tenerle cierto respeto porque pueden llegar a ser incluso peligrosas. Yo sé que mucha gente a lo mejor escuchándonos le va a alentar, ¿no?, a probar, a intentar hacer sus propios registros, pero no estaría de más, Yolanda, que también avisáramos un poco de lo que serían los peligros de las psicofonías. Pues fíjate, hemos comentado muchas veces que las psicofonías son registro de voces. Y estos registros de voces, ¿por qué? Porque la psicofonía es como un portal a otra dimensión, a otro lugar. No es un portal como puede ser la Ouija, tan amplio, pero es un portal al fin y al cabo. Entonces, estos registros de voces que se pueden, bueno, voces o sonidos, pero hablamos más bien de voces, que se pueden recoger, ¿de qué son? Son entes, seres de voces de muertos, de otras dimensiones, pero en realidad no sabemos quiénes son. No sabemos qué intenciones tienen con respecto a nosotros, qué es lo que quieren hacernos o el por qué están aquí. Y entonces ese es el peligro que puede llevar la psicofonía. Otro de los peligros es pues que nos puede causar un impacto emotivo fuerte. Sabemos, igual que la Ouija, que el escuchar voces que nos pueden dar alguna noticia, algún mensaje, pues nos puede influir psicológicamente. Nos puede causar depresión, estrés. Eso es otro peligro que hay que tener en cuenta. También comentar que, pues,
personas que sufren del corazón no sería bueno que la realizaran, porque en el momento de las grabaciones pues puede haber ruidos fuertes, sustos, y si estás débil pues puede causar algún problema. También, como una recomendación o también otro peligro, es que a lo mejor gente que ha tenido familiares o personas fallecidas que son muy allegadas a ellos quieren realizar alguna grabación para ver si pueden contactar con estas personas. Pero claro, estas personas son muy sugestionables a estos temas, porque en ese momento que has tenido una pérdida tan reciente, sí, todo lo que te puedan decir o lo que puedas oír, más bien te haría mal que bien. Entonces lo mejor sería pues dejar pasar un tiempo, y con el tiempo pues vas calmándote un poquito. Sería intentar entonces a lo mejor grabar o intentar comunicarnos con esa persona fallecida. Luego también comentar que a veces hay psicofonías que no solamente es el grabar esa voz o esos sonidos o esa música o los golpes, no, sino que también producen fenómenos paranormales. Y te preguntarás, ¿cómo fenómenos paranormales? Pues sí, a veces se da el lugar, la ocasión, el sitio idóneo y las características, y se producen también poltergeists. Claro, es que fíjate una cosa, realmente la psicofonía no deja de ser ya en sí un fenómeno paranormal. Por lo tanto, en muchas ocasiones puede llegar a ser la antesala de otros fenómenos que pueden ocurrir en el lugar. Es como que el registrarse unos audios es la prueba de que realmente en ese momento donde estemos acompañados. Tú lo has dicho. Y sabemos que muchas veces donde hay compañía, pues no solamente se captan las voces, se captan ruidos, golpes, sombras, bueno, lo que hemos comentado en todos los anteriores programas. ¿Tenemos algún caso o algún testimonio en el que haya ocurrido así algo, actividad paranormal en el momento de registrar estas psicofonías? Pues sí, mira, hay un caso de un investigador, de Pedro Amorós. Famoso Pedro Amorós. Que él cuenta que pues habían ido a una casa antigua en las afueras, donde ya habían grabado algunas psicofonías, habían conseguido algunos registros, y quisieron volver a ir, y iba acompañado de una compañera, de una amiga, y estaban en un vehículo y estaban preparando todo pues para empezar la grabación, los aparatos, las cosas, pues haciéndose guiones, lo que conlleva una grabación de psicofonía. Y estando preparándolo, como te he dicho, oyeron una voz que les decía ¡fuera! ¡Fuera! Se quedaron parados, pero no le hicieron caso. Continuaron preparándolo todo, caso omiso a la voz. Y al rato, pues mucho más fuerte y una voz más taxativa, con más dureza, les volvió a decir ¡fuera! ¡Iros de aquí! Bueno, no sé si sería exactamente eso, pero textualmente, pero les dijo que se fueran. Siguieron sin hacerle caso, y al momento empezó el coche a moverse de una manera brutal, de un lado para otro, que él comenta que casi el coche vuelca, todos los aparatos de dentro del coche estaban por los aires, ellos también se movían. Él dice que fueron sobre 12-15 segundos, consiguió al final abrir la puerta, y que al poner el pie en el suelo desapareció todo de golpe. Dice que les asustó bastante, tanto a él como a su compañera. Y fíjate que cuando fueron a llevar el coche al taller, porque estaba destrozado, el del taller le comentó: ¿qué has hecho? Porque los amortiguadores, literalmente, la palabra, están reventados. Imagínate la fuerza que había ahí de esa voz, de ese ser que no quería que estuvieran allí grabando esa psicofonía. Por eso te comento que a veces se dan las situaciones propicias no solo para oír la voz o captar la voz, sino para que ocurran estos fenómenos. Yo creo que esta noche seguramente quien nos esté escuchando se le ha ido las ganas de probar a hacer una psicofonía o una sesión de psicofonías. No sé, Alberto, ¿qué opinas sobre todo esto, estos peligros de las psicofonías y estas situaciones en las que lo paranormal pues se entremezcla con la captación, ¿no?, de audios? Sí, brevemente comentarle, el primer caso que has puesto, Yolanda, me ha llamado mucho la atención por la crudeza de lo que aconteció con el niño. ¿Por qué a mí? ¿No? Lo que encierra esas tres palabras con toda la inocencia de un niño que no entiende cómo han llegado a acabar con su vida. Esto me ha parecido realmente duro, ¿no? Aparte me llama la atención de que queden atrapados en ese lugar. Es como que no sé por qué no acaban de trascender, o a lo mejor en otro plano lo han hecho, pero siempre está ligada a la casa o al lugar donde han tenido un acontecimiento de este tipo trágico. En cuanto a lo segundo, totalmente de acuerdo, ¿no? Se pueden abrir portales. Hay que ir con mucho cuidado, lo tiene que hacer gente con una personalidad muy formada. Además, hay que decir una cosa, yo personalmente creo que ellos tienen tanto interés en contactar como nosotros con ellos. Entonces, hay que ir con mucho cuidado.
Alberto, la semana pasada nos aterrorizaste con esa famosa psicofonía del infierno. Yo sé que esta noche también traes cosas terroríficas, no me sale otro calificativo. Y si te parece, pues vamos a empezar conociendo un poco una de esas historias que traen audios y que los vamos a escuchar esta noche, que es el caso de Chingley Hall. Exactamente, Chingley Hall, que es conocida por algunos como una de las casas más embrujadas de Inglaterra. Y decir esto es decir mucho, porque todos sabemos que en el Reino Unido hay una gran casuística, muchos castillos y muchas casas encantadas. Os explico brevemente. Fue construida en 1260 por Adam de Singleton y en el 1585 falló la última heredera de la familia. En ese momento pasó en manos de la familia Wall, que a través de un matrimonio que mantenía uno de ellos, en concreto William, con una de las hijas, Anne de Singleton. En el 1620 nació John Wall, que es un poco el protagonista de esta historia que vamos a explicar ahora, que con 21 años se convirtió en sacerdote. Justo en aquella época la Reforma Católica prohibía los cultos y era allí en Chingley Hall donde John Wall ejercía el culto con sus fieles de manera totalmente furtiva, a escondidas del rey y sus soldados. Incluso hizo pasadizos, puertas secretas para que no le dieran caza o poder huir en todo caso si eran descubiertos. Pero bueno, de nada sirvió todo aquello, porque en el 1678, justo en el momento que iba a conformarse como el gobernador de la Iglesia de Inglaterra, fue apresado. Entonces, fue descuartizado por no renunciar a su iglesia, ¿no? Hasta ese punto tenía fe en su religión. Le hubiera salvado la vida el hecho de haber renunciado, pero no lo hizo, como digo, y en ese momento pasó a convertirse en un mártir. También decir, a modo de curiosidad, que lo que era la cabeza, así como algunas partes de huesos y dientes, fueron convirtiéndose en auténticos relicarios, ¿no? Venerados por sus seguidores. Bueno, cuentan algunos investigadores que en su día pudieron entrar, puesto que hoy en día el acceso está totalmente prohibido, que todo tipo de fenómenos se dan allí, ¿no? Os explico, desde apariciones, evidentemente psicofonías, como no, olores, y ya los conocemos, ruidos en la cocina, monjes andando por los pasillos, apariencias fantasmales, y quien parece ser el fantasma del mismísimo John Wall, que se aparece en una de las ventanas de su estancia. Hay que pensar que esta ventana está a 12 metros del suelo, ¿eh? Hay varias personas que aseguran haber visto al fantasma de John Wall. Pero bueno, hay una estancia todavía más embrujada, que es la de Leonor de Singleton, que según parece murió asesinada con 19 años, pero no se sabe ni las motivaciones ni realmente los posibles culpables. Comentar que en el año 77, en 1977, esto ya es más reciente, para el psicólogo llamado Darren se llevó un tremendo susto porque recibió un golpe en la cara que lo tumbó al suelo. No supo de dónde le vino y fue totalmente repentino, ¿no? Al entrar en la estancia se siente muchísima tristeza y hay gente que describe un olor a lavanda. Se han registrado orbes, sonidos de lo que parecen ladrillos. Incluso, esto es muy curioso, en las maderas de los travesaños del techo hay grabados como símbolos extraños, que parecen provenir de origen, ¿no? Que precisamente venían de maderas que fueron sacadas de algunos barcos. Y una de estas vigas que conformaba la capilla se incendió de manera repentina en el año 1950, inexplicablemente se apagó por sí sola. Esto es un poco el caso de Chingley Hall. Si os parece, podemos escuchar una de las primeras psicofonías. Recomendar, como siempre, que a los oyentes que se pongan los auriculares y presten toda la atención posible. Bueno, pues vamos a escuchar la primera psicofonía de la noche. Vamos a preparar bien los oídos a ver qué escuchamos. Bueno, yo creo que Alberto viaja a los infiernos cada semana para traernos los audios más atroces, terroríficos. Yo es que... Y mira que había escuchado yo psicofonías antes de hacer esto de Noches de Terror, pero te prometo que lo más fuerte lo estoy oyendo aquí en la emisora. O sea, me parece... No sé, Yolanda, si en ese mare magnum de sonidos tan feos, volvemos un poco a lo de la psicofonía del infierno, ¿verdad?
Eso te quería comentar, tan maligno. Sí. Me ha recordado mucho a la psicofonía de la semana pasada, la psicofonía del infierno, esos gritos desgarradores. Al principio me ha parecido como escuchar como si fuese alguna voz que quiere decir algo, pero no he entendido nada. Y luego, a continuación, los gritos esos desgarradores. No sé, como ha comentado Alberto, que asesinaron a una chica ahí, no sé si será de esa chica, esos gritos, no sé, pero vamos, fuerte es un rato, sí. Alberto, no sé si nos puedes sacar un poco de dudas y qué es lo que supuestamente hemos escuchado en este audio. Podemos dar alguna pincelada, ¿no? Difícilmente decir qué pasaría, porque es muy complicado, evidentemente, pero como os habréis fijado, hay como una locución radiofónica al principio, sí, como una voz totalmente normal, no atribuible a nada del otro llado, que parece luego solaparse con estos gritos, que como bien decís, es muy parecido a la psicofonía del infierno. Os puedo decir que se hicieron unos análisis pertinentes para ver parámetros de voz, y lo que sí parece ser es que quedan descartados de que esos gritos fueran, por así decirlo, humanos, entre comillas, pero referentes a esta dimensión de los vivos. Parece que son unos parámetros tipos de muy característicos de psicofonía. Bueno, yo te digo, al menos yo lo que puedo decir es la sensación, ¿no? La emoción. No sé realmente qué es lo que estoy escuchando, pero me viene, digamos, una energía un poco negativa. Y es que tenemos otro audio también proveniente de este lugar, ¿verdad? Tenemos otro audio y aquí podemos un poco, si os parece, pedir colaboración de los oyentes. Ajá. Es un audio, como siempre decimos, también es conveniente ponerse los auriculares y estar muy concentrado. Sí. Y a ver si nos pudieran ayudar, sería interesante. Venga, pues vamos a prestar todos atención. Bueno, antes que nada comentar sobre todo la sorpresa, ¿no? Cuando alguien escucha un audio, ¿no? Porque aquí lo que hemos escuchado es toda una secuencia y hemos oído diferentes ruidos o sonidos que nos han llamado la atención y que ahora vamos a poder analizar. Pero claro, quiero que tengamos en cuenta una cosa, y es que cuando se hace la toma de psicofonías, uno está en un lugar donde no hay nadie, donde no hay nada, donde cuando estamos grabando no se escucha nada. Imaginaos también la sorpresa del investigador cuando a lo mejor obtiene un registro como el que acabamos de escuchar. Porque dices, bueno, ¿cómo es posible si no había nadie que se oiga todo lo que hemos oído? Yolanda, no sé si afinando el oído has conseguido reconocer algún sonido o qué te ha parecido. Pues al principio era muy bien, era como un sonido, porque tampoco es decir voz, no lo reconocía como voz, muy grave, muy ronco. Y conforme iba avanzando me ha parecido como si fuese de un animal. No sé si era como un ladrido, no puedo decir tampoco que sea ladrido, pero me ha parecido más que tenía que ver con un animal. No sé si estaré en lo cierto o un rugido. Un incluso. Rugido o algo así, sí, tipo animal, más bien. Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, Alberto, su propia apreciación y también el conocimiento, ¿no?, que tenemos sobre este audio. Sí, a mí me ha parecido que hay un elemento de fondo continuo que es como un zumbido, ¿no? Es como que está toda la psicofonía, ese zumbido de fondo, como acolchando lo que parece ser una voz que yo lo diría como si estuviera hablando desde una caverna, con ese eco así típico, ¿no? Sí que es verdad que en algún momento dado parece que hay algún tipo de sonido animal, pero no atribuiría toda la psicofonía a un sonido animal, solo en un momento muy, muy concreto. Y decir que, bueno, que aunque no es tan llamativa como la anterior, porque no hay tantos gritos, a mí me parece espeluznante tanto más que la otra, por esta voz totalmente demoníaca, ¿no?, con este tono tan grave y tan pesado.
Sí, la verdad es que no sé si proponiéndolo o no, pero estamos trayendo, yo creo, a este programa las peores psicofonías del mundo, y no en cuanto a la calidad, sino en cuanto al terror y lo terrorífico. Vamos a parar un poco lo que son las psicofonías. Vamos a escuchar por parte de Yolanda otro caso vinculado a las psicofonías, que esto a mí me parece muy curioso, ¿no? Cuando no solo es un registro de audio. Pues mira, este caso le sucedió a un investigador también de aquí de España, a Fran Recio. Él era estudiante de psicología, y en la época de estudiante pues tuvieron la teoría en clase, en una asignatura de la Ouija, teoría. Y se juntaron con él con otros amigos y quisieron poner esta teoría en práctica. Y fueron a una casa, y en el bajo de esa casa pues quisieron realizar la Ouija. Esto fue por el año 1990 y la realizaron a las 12 de la noche. En esta Ouija pues empezaron pues a preguntar si había alguien ahí, bueno, lo típico que se realiza, las preguntas para entablar conversación, y al final consiguieron contactar con un ente, con un ser. Le preguntaron quién era, y este ser les dijo que era un niño no nacido y que quería buscar unos padres, y que esos padres quería que fueran este señor, Fran Recio, y una compañera suya. Fíjate qué curioso, porque eran estudiantes, eran compañeros, pero ellos dos no tenían ninguna clase de relación sentimental. Y este ser o este ente insistía en que quería que estos dos fueran sus padres. Un poco curioso. Siguieron preguntándole, sacándole información, pero al final Fran Recio comenta que ya un poco aburrido, y pues quiso preguntarle si esta entidad, si él era bueno o era malo. Cuando le hizo la pregunta, este ser en la Ouija movió el puntero, movió y coso bueno, B-U-E-N-O, y ahí se quedó. Pero claro, ellos grabaron esta sesión de Ouija para luego poder escuchar si habían captado algo. Él cogió la cinta, la guardó, y al cabo de 2 o 3 semanas dijo: uy, si no recordaba yo que tenía esta grabación, y la puso. Fue transcurriendo y no pasaba nada. Pero llegó el momento en que él le hizo la pregunta de si era bueno o era malo. Y en ese momento se escuchó una voz que decía: malo. Y le impresionó mucho, porque fíjate, Salva y Alberto, y a todos nuestros oyentes, en la Ouija había contestado que era un ente bueno, pero sin embargo su voz decía que era malo. Fíjate hasta dónde puede llegar el engaño y la mentira de los seres que comunican, o los entes que comunican con nosotros, que lo hemos comentado muchas veces, que no hay que hacer caso a lo que dicen, porque muchas veces lo único que quieren es engañarnos y provocarnos mal. Efectivamente, porque claro, una sesión tanto psicofónica como de Ouija es una puerta abierta a lo desconocido, y ahí se cuela todo tipo de entes, y como ya estuvimos hablando, pues existen entes positivos y entes de bajo astral, ¿no? Y entidades que les gusta un poco juguetear y ser un poco diabólicos. Alberto, ¿qué te parece a ti esta historia? Pues me parece muy curiosa, ¿no? Parece que el espíritu es una mezcla de espíritu burlón con una maldad tremenda, porque engañar de esa manera, claro que la base de su planteamiento, que Frank quería que fuera el padre y la acompañara a su madre, esto ya es bastante absurdo de por sí, con lo cual la finalidad de este espíritu no sería buena. Comentar que hay una cosa que me llama mucho la atención de la Ouija respecto a las psicofonías, que parece de alguna manera como si tuvieran menos censura o se pudieran manifestar con mensajes más potentes. Incluso ya sabemos que se han llegado a producir roturas del vaso, gente que ha salido despedida de la mesa. Y esto me da a mí que con la psicofonía quizá no pasa tanto. Parece que la Ouija es un instrumento más potente para manifestarse estos entes. Fíjate que el tema de que este niño quisiese que ellos fueran los padres, yo esto lo había escuchado, pero hace mucho tiempo, que hay un mito que dice que los hijos elegimos a los padres antes de nacer. No sé si alguno de vosotros, o bien Yolanda o Alberto, lo había escuchado, pero yo sé sí que lo había oído, ¿no? Que existe vida tanto después de la muerte, que algún día también podemos hablar de ello en el programa, como vida antes de que nacemos. Muy curioso. Y sí que es cierto que se dice, se comenta, es un mito, ¿no?,
que somos energía y esa energía investiga y elige la familia en la que hemos estado, ¿no? O hemos caído. Sí. Yo quiero pensar que desde un plano más amable, ¿no? De lo que puede ser a través de un medio como una ouija, ¿no? Pero sí, yo en cierto modo puedo llegar a compartir ese pensamiento, esa creencia. Sí. Es curioso, la verdad es que es curioso y bueno, vamos a continuar con las psicofonías. Tenemos ahora una que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, Alberto, y además es muy fácil de entender el significado. Creo que casi todos vamos a escuchar lo mismo. Introduce un poco qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar las voces del infierno, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, había pensado la de... Sí, es verdad, la del infierno, correcto. Sí. Sí, ¿os parece bien? Podemos empezar... Sí, cierto. Iba a decir otra, pero esa la vamos a guardar porque, como digo, es muy fácil de entender lo que dice y creo que nos va a sorprender. Pero vamos a volver a los infiernos, ¿no? Que parece que estés ahí siempre. Para no dejar la inercia que llevamos, ¿no? Exacto. Voces del infierno. Exactamente, Voces del infierno. Esto parece una historia digna de una novela de Julio Verne, mezclada con toques de auténtico terror. En los años 80, un grupo de geólogos estaban trabajando en un dispositivo de grabación para captar los movimientos que se pudieran dar en el interior de la Tierra. De esa manera prevendrían de terremotos y de movimientos tectónicos. Concretamente fue en la zona de Siberia. Cuando llevaban perforados algo más de 14 kilómetros, se dieron cuenta que el taladro dejaba de oponer resistencia. Habían hallado una parte hueca. Y la sorpresa creció cuando vieron que el termómetro registraba ni más ni menos que unos 1100 grados centígrados. Lo que escucharon más tarde cuando revisaron sus cintas fue lo que horrorizados describieron como sonidos provenientes del mismo infierno de miles de almas en pena. Algo así como sufriendo un castigo eterno, ¿no? Quedaron tan impactados y horrorizados que creían haber abierto incluso una puerta que conectaba ambos mundos. Otro dato que remarcaron los geólogos soviéticos fue que la apariencia en lo que fue la gruta, una apariencia de lo que parecía un gas luminoso y una columna incandescente, de la cual, ojo, surgió una voz que en ruso recitaba las palabras «he conquistado». Bueno, según algunas fuentes, varios de estos geólogos murieron al poco tiempo en condiciones extrañas. Lamentablemente, los datos que existen sobre este equipo son escasos y es complicado poder contactar con los que quedasen vivos para poder conseguir algo más de información y así poder verificar todo lo que allí, como parece ser, aconteció. Si os parece, podemos pasar a escuchar esta psicofonía. Venga, pues vamos a escucharla. Bueno, pues volvemos a tener ahí un buen rugido, ¿verdad? Unos ruidos así muy, muy extraños. Yo lo que analizaría sería la cantidad. A mí lo que me da la sensación, no sé si son personas o lo que sean, pero bullicio. Oigo bullicio, oigo pues como si estuviéramos en un lugar muy concurrido donde parece que esté pasando algo y esté la gente como muy alertada. No sé si vosotros compartís esa opinión, Yolanda. Sí, yo sí. Me ha parecido oír como, no sé si son voces, pero mucha cantidad de, si es gente, personas, solapándose unas con otras, incluso algún lamento o algún gritito por ahí me ha parecido escuchar también, pero sobre todo eso, como si hubiera muchísimas voces ahí. Supuestamente está claro que no hay nada contrastado, Alberto, pero supuestamente lo que estamos escuchando es como se oiría ahí abajo en el infierno. Sí, la lástima es un poco que no es sencillo poder contactar con este grupo de geólogos o los que quedaran vivos, ¿no? Según cuenta la historia. Y justo es eso lo que describen como el mismísimo infierno, ¿no? Coincido totalmente con vosotros que lo que se oye pues son eso, mezcla de muchísimas voces, como muy, muy inquietas, muy alteradas, y ellos, ya digo, lo relacionaban con el mismísimo infierno. Bueno, es una cosa más, ¿no? de estas voces infernales que estamos aquí escuchando tanto la semana pasada como esta. Ahora viene esta psicofonía que os comento que para mi punto de vista es bastante fácil entender el mensaje y que además tiene una historia
curiosa y que nos va a introducir un poco Alberto. Sí, esta es la psicofonía del hermano fallecido, ¿de acuerdo? Sí. Eran 2 hermanos de Asturias. Creo que ha habido duendes aquí, la conexión que he tenido hoy con vosotros. Os pido disculpas. Como comentaba, eran 2 hermanos. Uno de ellos falleció trágicamente en un accidente y su hermano, que quedó vivo, quiso contactar con él a través de un teléfono móvil que dejó grabando en la habitación del hermano. Si os parece, podemos escuchar la psicofonía y yo creo que, como dices tú, Salva, es bastante clara. Es bastante fácil de entenderla. Vamos a ver si todos la escuchamos. Vamos a oírla. Bueno, ahora iremos preguntando, ¿no?, a Yolanda y a Alberto. Yo lo que escucho es piensa mucho en ti. Al menos el mucho en ti lo oigo con bastante enfático. No sé, Yolanda, qué ha oído. Luego, si acaso, la volveremos a poner o a escuchar. A mí lo primero no me queda muy claro, pero fíjate, la última, más o en ti o aquí. Algo así entiendo. Pero no... Es que es como está como entrecortadas las palabras, como que le cuesta pronunciar, que es lo que decíamos muchas veces. Y no sé si dice aquí, en ti, pero el terminar en i, eso seguro. Alberto, te voy a preguntar 2 cosas. Una, ¿cuál sería la persona que tomó la psicofonía? ¿Cuál sería el mensaje que él quiere escuchar? ¿Y cuál es también el tuyo propio? ¿Estás de acuerdo con la persona que tomó la psicofonía? Sí, me cuadra bastante porque él dice que esa voz recita piensa que estoy aquí. Posiblemente cuadraría con el contexto, es el mensaje que su hermano fallecido le da desde ese otro lado. Sí, estaría de acuerdo. Pues vamos a volver a escucharla, ahora que sabemos la opinión de cada uno de vosotros, a ver si entre todos escuchamos lo mismo. Yo decía, piensa mucho en ti, a ver ahora qué podemos escuchar. Bueno, yo creo que sigo escuchando lo mismo, piensa mucho en ti, pero claro, esto luego también lo hablaremos, ¿no? El tema de los significados y que cada uno pues escuche algo diferente. Yolanda, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Escuchas ahora lo que dijo Alberto? Sí, yo entiendo más lo que ha comentado Alberto, sigo escuchando, el piensa me cuesta, pero el aquí lo oigo, sí, oigo más claro aquí que en ti, no sé. ¿En tu caso, Alberto? Sí, yo diría, es muy complicado, puesto que me cuadrarían las 2 versiones, pero yo lo valoraría por el contexto, y en ese caso me cuadraría más piensa que estoy aquí. Bien, sí, bueno, realmente con la historia encajaría mucho más, ¿no? Es decir, estamos hablando de un hermano que ha perdido a su hermano y parece como que la entidad quiere mandarle un mensaje esperanzador, ¿no? El que piense, ¿no?, que sigue ahí con él, ¿no? Es que claro, el tema de los significados de la Ouija, esto es casi como el test de Rochas, creo yo, ¿no? Esas famosas manchas, ¿no?, que uno pues va viendo según un poco el subconsciente, ¿no? Creo yo que eso puede ser, ¿no?, que influya mucho la propia personalidad y lo que nosotros pensamos a la hora de escuchar un audio, ¿no? A lo mejor escuchamos algunos registros que nos parecen similares a determinadas palabras. Y esas palabras que tal vez lleguen con más rapidez a nuestra cabeza, pues vengan también de un poco, o sea, algo bastante subjetivo. No sé vosotros qué pensáis. Sí, yo estoy de acuerdo. Es lo que comentábamos de la recomendación que he dicho de no realizar esto de grabar una psicofonía cuando has tenido una pérdida, como en el caso de esta muy reciente, de algún familiar, porque estás más sugestionable a todo lo que puedas oír, a lo que puedas escuchar. Y entonces a lo mejor él lo que quería escuchar era pues que su hermano seguía ahí con él, aunque se había ido físicamente, pero a lo mejor en espíritu pues como que seguía con él, y a lo mejor es lo que él ha escuchado. Él piensa que estoy aquí, pero podía ser perfectamente como dices tú, piensa en ti, mucho en ti, no es que estoy aquí. Yo creo que sí que tiene que ver un poco lo que cada uno en ese momento queramos recibir, el mensaje que queramos en realidad escuchar. Alberto, ¿qué opinión tienes sobre esto?
Bueno, que es importante siempre intentar contrastar las psicofonías con alguna persona, porque se dan, bueno, diferentes interpretaciones y evidentemente cada uno va a condicionarse a través del móvil que le haya llevado a realizar la grabación. Entonces es importante siempre que haya varias interpretaciones para dar con la más acertada. A mí me gustaría conocer un poco cómo surge, ¿no?, todo este movimiento tan intrigante que nos tiene aquí apasionados ya durante 2 semanas, que es el tema de las psicofonías. Yolanda, ¿sabemos cuáles fueron los primeros registros psicofónicos? Pues fíjate, Salva, y nuestros oyentes, en 1901, un señor llamado Waldemar Bogaras, en Siberia, curiosamente como la otra psicofonía que hemos tenido, que es verdad, sí, ya captó unas voces humanas que él consideraba como ritos chamánicos, fíjate, las reconocía así. Aquí ya se dice que es el inicio de la transcomunicación y que estos sonidos pues son las primeras protopsicofonías que se grabaron. Luego ya, si hacemos un poco hasta 1920, muchos científicos intentaban crear un aparato porque ellos siempre han pensado que se podían comunicar con los muertos. Pero en 1920, Thomas Alva Edison comenta una cosa muy curiosa, fíjate, y es que él creía que la personalidad de todos nosotros no moría cuando fallecíamos, sino que persistía tras la muerte. Entonces él pensaba que era lógico que si esta personalidad seguía, quisieran comunicarse con nosotros. Y estaba tan obsesionado que quería inventar o crear un aparato para hacer posible esta comunicación. Sin embargo, este señor pues falleció en 1931 y no dejó ninguna anotación ni ningún hallazgo de que hubiese conseguido inventar este aparato. Luego, otro caso muy curioso es que en 1952 2 sacerdotes estaban grabando cantos gregorianos. Uno de ellos se llamaba el Padre Gemelli, y grabando estos audios en un magnetofón, siempre se les salía como un alambre y no conseguían al final grabar. Y este padre, como comento, pues alzó la vista al cielo y dijo: Padre, por favor, ayúdame, ya desesperado porque no conseguían. Al final grabaron, y cuando reprodujeron esta grabación, oyó una voz que decía: claro que te ayudaré, siempre estoy contigo. Se quedaron parados. Wow. Y siguieron grabando pues cantos y otras cosas. Y en otra de estas grabaciones, cuando la volvieron a reproducir, este mismo cura, sacerdote, oyó: pero Zucchini, está muy claro, ¿no sabes quién soy? Esto fue revelador para él, porque ese apodo de Zucchini solamente se lo decía a su padre cuando era pequeño. Estas son otras psicofonías que se consiguieron grabar. Pero en 1959 es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a un personaje que se llamaba Fredrik Jurgenson se dio un impulso al tema de la investigación de las psicofonías. Este hombre era sueco y se le considera el padre de la transcomunicación. Y a él, aunque ha habido otras psicofonías anteriormente, se le considera o se le atribuye la primera psicofonía grabada y captada. ¿Cómo la consiguió? Pues mira, él estaba grabando el canto de unos pájaros una noche. Y cuando lo reprodujo, oyó una voz masculina que decía: voces de aves de la noche. Fíjate. Se quedó, sí, muy curioso. Entonces él dijo: lo he escuchado, y cogió todas las grabaciones que tenía y dijo: voy a reproducir a ver si escucho algo más. Y entonces en una de esas grabaciones oyó la voz que él considera de su madre, que le decía: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Y él, pues claro, la reconoce como su madre porque Friedel, como pasaba al sacerdote que hemos comentado, solamente se lo decía a su madre. Ya en 1965 podemos comentar que había un psicólogo, Constantin Reben, que documentó el fenómeno ya en cintas de audio. Y fíjate, desde 1965 hasta 1974 consiguió captar más de 100.000 psicofonías, que no son pocas, 100.000. En 1973 surgió el Spiricom. El Spiricom, que además creo que Alberto tiene información sobre qué es esto, qué es el Spiritcom. El Spiricom fue lo que podíamos decir el testigo de lo que Thomas Alva Edison no pudo finalizar, ¿no? En conseguir hacer un artilugio, una máquina que consiguiera contactar con el mundo de los muertos. Fue Bill O'Neill, uno de los científicos que bajo la empresa de Master Science Foundation y bajo la finalidad de crear este dispositivo, pues nació el Spiricom, ¿no? Brevemente decir que estaba formado por un emisor de radio, moduladores,
receptor, muchas antenas, algunos micrófonos y una grabadora, entre otros muchos componentes, ¿eh? Y como decía Yolanda, a finales de los 70 y principios de los 70 parece que eso estaba en pleno auge, registrándose infinidad de psicofonías, ¿no? Podríamos decir que el Spiritcom era poco menos que el instrumento del mundo que unía a los vivos con los muertos, ¿no? Tareas dignas antes de chamanes, como también hemos comentado, brujos, más tarde hechiceros y los más recientemente videntes, ¿no? O'Neill se rodeó de un equipo de investigadores, de ingenieros, de químicos, psiquiatras, incluso llegó a contratar hasta mediums para poder llegar al fondo del misterio. Y bueno, digamos que fue George Mueller, científico de la NASA, quien dio un empujón a todo este proyecto. Hasta el final de sus días estuvo involucrado. Dos curiosidades: decir que pusieron a disposición de cualquiera que lo solicitase toda la información sobre el Spiritcom, así como una patente abierta. Podemos imaginar a la comunidad científica de hoy unida en un estudio de algo paranormal, más allá que no sea para desacreditarlo, o se puede imaginar a esa misma comunidad ofreciendo la información a quien quiera investigar. En una comunidad científica como la que tenemos hoy en día, poco menos que secuestrada por los poderes fácticos, creo que cabe pensar que la generosidad no hubiera sido como la de O'Neill en aquellos años 60-70. Bueno, es curioso, la verdad, toda la evolución, toda la historia. No sé si en España cuáles serían, digamos, las figuras más relevantes en todo este movimiento de las psicofonías. Pues mira, podemos citar a Germán de Argumosa, que investigó el caso de las famosas caras de Belmez, que supongo que nuestros oyentes habrán oído, y la psicofonía del infierno que tuvimos en el anterior programa. También podemos citar a Sinesio Dornel, Sebastián Durbó y más cercano pues a nuestro tiempo, más ahora, a Pedro Amorós, que hemos contado el caso anteriormente, a José Luis Tajada, Luis de la Fuente, Estrella Fernández y entre otros, porque habría muchos más. Y vamos a seguir escuchando psicofonías. Además, las que vienen ahora son curiosas, ya que ambas quedaron registradas en un mismo lugar. Luego vamos a decir cuál es el vínculo, ¿no?, en común con ellos dos. ¿Qué te parece, Alberto, si esta vez escuchamos primero la psicofonía y luego comentamos de dónde viene, ¿no? Perfecto, podemos escuchar la primera y luego podemos darle el resto de los detalles. Venga, pues vamos a escuchar otra psicofonía. Bueno, curioso mensaje, furcia, se oye con bastante nitidez, con bastante claridad. Y es que lo que os comentaba, estas dos psicofonías que vamos a escuchar, esta es una de ellas, ambas se captaron en un contestador automático. Es curioso, ¿no?, la intrusión en un contestador. Alberto, ¿qué sabemos de tan curiosa psicofonía? En primer lugar, decir que debido a la claridad, ¿no?, creo que todo el mundo puede apreciarlo sin ningún problema, que dice furcia, se puede catalogar de tipo A, que son aquellas psicofonías que no hay lugar a dudas de la palabra o las frases que puedan decir. Como bien dices, fue capturada en un contestador automático y hay varias versiones, ¿eh? Pueden haber tantas como queramos dar, pero hemos escogido dos, ¿no? Una de ellas es que esta señora, la que deja el mensaje de voz, parece ser que no estaba muy de acuerdo en la organización de lo que fue su entierro y propinaba este lindo adjetivo a alguien encargado o encargada de su entierro. Hay una segunda versión que habla de una de sus nietas, o sea, que refiere a una de sus nietas que hacía algo más que clases particulares de matemáticas con su profesor en una de las estancias de la casa de esta señora. Ya digo, pueden haber tantas versiones como queramos, pero estas dos parecen ser un poco las que más despuntan sobre las otras. No sé qué le parece a Yolanda esta posibilidad, ¿no?, de que el espíritu se quiera comunicar y insulte claramente a las personas, ¿no?, que hay allí en esa casa. Vamos, estaría bastante enfadado por, como comenta él, a lo mejor más por cómo fue su entierro que por lo que haga la nieta, pero bueno, como se ve claramente, se escucha claramente que es una voz de una persona mayor, son personas más cerradas, no sabemos tampoco en qué año fue captada, entonces también a lo mejor son más estrictos en el tema de pues amoroso, de juguetear, y puede ser que también se lo dijera a la nieta. Y muy curioso que se registrara en un contestador, que como hemos comentado, no hace falta que sea en un magnetofón ni ningún aparato especial, se puede grabar, fíjate, en un contestador, registrar también en el teléfono móvil, en muchos más aparatos. Yo personalmente creo que tiene que ver más con el tipo de enterramiento, ya que esta mujer no quería que fuese incinerada.
y la incineraron. Y yo creo que eso puede desatar mucho más la ira que quizás porque la nieta pues fuera un poco más sueltecilla. Pero fíjate, la ira para insultar y decir furcia. Sí, porque además, fíjate, ya no solo es el mensaje que uno dé antes de morir, sino que ya el póstumo, ¿no? Cómo se queda esa familia, ¿no? Diciendo, ostras, lo último que hemos escuchado de ella es llamarnos furcias. Yo creo que es recomendable que siempre que pidan algo en el momento antes de fallecer, que luego se cumpla, porque no sea que nos sucedan estas cosas. Por si acaso. Pues vamos a escuchar la segunda psicofonía, que como comentamos también se capturó en un contestador automático. Vamos a oírla. Bueno, al menos en lo que es el significado, yo creo que ninguno tenemos duda que esta persona, pues, o este registro dice algo así como yo me levanté y cuando me levanté. Que ahora veréis la historia que tiene de fondo, lo cual hace que encaje, porque claro, uno lo escucha y dice, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Yo creo que Alberto nos va a sacar de dudas. Sí, parece que dice hoy me levanté y cuando me levanté, además parece que es una persona mayor, con cierto tono nervioso, lastimero, como apurado, porque como si él supiera que no le daba tiempo a dejar el mensaje, ¿no? En este contestador de voz. Vemos que la comunicación se corta de manera repentina y lo que es misterioso en sí, evidentemente, si no sería una psicofonía, es que esto quedó grabado justo después de que él falleciera y ya estuviera enterrado. Parece ser que lo que él quería decir es que le dio un infarto y se levantaría de la cama y justo en ese momento fue cuando le dio el infarto. Ya digo, me parece un tono de voz muy triste, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis, pero de una persona mayor que intenta dejar un mensaje que no le da tiempo, que se ve apurado y es realmente triste a mi modo de ver. Pues yo fíjate, Alberto, que más que triste lo noto agitado, lo noto como... no sé, como con rapidez, con desesperación. Más que triste, noto exaltación en la voz de esta persona. Desesperación, sí. Es más cierto eso, quizá lo que yo quería decir. Es más desesperado, que quizá por eso me causa esa lástima, ¿no? Que no le da tiempo al hombre a poder acabar su mensaje, ¿no? Me causa cierta pena, ¿no? Lo que le pudo pasar a este pobre hombre. Sí, es como que quiso explicar a los familiares qué le había pasado, cómo había sucedido, y veía que no le daba tiempo y por eso esa rapidez o ese... Además es curioso porque la psicofonía termina justo contando cómo terminó también su vida. Es decir, él se levanta, tiene un paro cardíaco, fallece y justamente, pues claro, él está narrando y dice yo me levanté y cuando me levanté y ahí ya termina justo como su vida. Sí, terminó. Bueno, apuntar también que hay algunos investigadores que afirman que esta voz pertenece a una persona famosa. Yo aquí también podríamos hacer un llamamiento a los oyentes y a ver si pueden afinar bien el oído, porque esta información corre, parece que de manera veraz, por la red, ¿no? Lo que no hay más datos, y bueno, parece ser que lo dijeron unos investigadores españoles, sin querer desvelar la identidad de este personaje famoso. Esto me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues ahí lo dejamos como deberes para lo que son los oyentes. También me gustaría dedicar este programa a Enrique Medina por la gran contribución que ha realizado al programa y a todas las personas que os hacéis eco, ¿no? de cuánto os gusta pues este contenido y estos programas que preparamos con tanto cariño semana a semana. También me gustaría recordar a los oyentes, como hago todas las semanas, que existe una cuenta de correo que es ndterror@gmail.com, donde podéis contar vuestros testimonios, vuestras experiencias paranormales, vuestras vivencias, y aquí en el programa pues las podremos analizar. Así que bueno, yo darle a Yolanda una vez más las gracias por haber estado en este programa analizando estas psicofonías que siempre son difíciles de escuchar. A ti, Salva, y a todos. Y agradecerle también a Alberto la gran investigación que ha realizado y estos casos tan estupendos que ha recopilado. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer como siempre. Gracias a vosotros.
Bueno, y a todos los oyentes de Noches de Terror nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.